cardíacos, y ahora viene el uso de los hipolipemiantes en el tratamiento de bajar estas moléculas, ya sean los triglicéridos, ya sea el colesterol o ya sean ambos, según el efecto que hagan. ¿Qué quiero que aprendan? A distinguir la funcionalidad de esos hipolipemiantes, ¿listo? ¿Dónde actúan para permitir que el colesterol de mi paciente baje? ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Qué busco en mi paciente? ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Hasta cuánto yo quiero que llegue ese LDL? Para eso yo tengo que seleccionar de manera adecuada cuál es mi fármaco que voy a utilizar. Y por ende, si tiene efecto adverso ante ese fármaco, ¿cuál de segunda opción o tercera opción podría utilizar que me pueden servir para tratar esa condición de mi paciente? Eso es lo que vamos a jugar hoy, pero no en la parte biológica. Ya en farmacología ya profundiza más sobre los inhibidores. ¿Listo? Entonces, uno de esos y los más utilizados para tratar nuestros pacientes con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia son las estatinas. ¿Cierto? Vamos a mirar un casito clínico rápidamente para darle la introducción a nuestro tema. Entonces, vemos nuestro paciente que dice 57 años de edad, es diabético tipo 2 desde hace 6 años, fue como tal el diagnóstico y el tratamiento por ende, y además de ello asociado es un paciente que es hipertenso. Dice como parámetros clínicos tiene un perímetro abdominal de 102, bastante aumentado, un peso de 92, una talla de 1,61 con un índice de masa corporal de 35,49. Lo que me está indicando que estamos ante un paciente que obeso casi grado 3, correcto, con ese 35. En la analítica, vamos a ver qué pasa con esos niveles de glucosa, siendo que ya es un paciente diabético que ya es tratado. Pero una glucosa basal para él está en 136, con una hemoglobina glicosilada que me refleja el 6.100. ¿Qué me está indicando? A pesar de tener unos niveles de glucosa, para él que es diabético, bien, pues relativamente. ¿Sí? Pero esos niveles de hemoglobina glicosilada, ¿qué me están diciendo a mí en realidad? ¿Qué está pasando con mi paciente? ¿Que es diabético, que controlado o no controlado? No controlado. Ajá, más o menos controlado, porque de 7 en adelante es ya no controlado. Miren que esa es la parte que tenemos que jugar. Y se asocia porque... Uy, pero ya está poquito, está poquito. La misma. Se espera que para ellos debería estar un poco más bajo, en 120. Claro. Muy bien. Un colesterol total de 300 miligramos sobre decilitro, unos triglicéridos de 260, una molécula de LDL en 178 y una HDL en 45. ¿Qué me está reflejando el perfil lipídico? Aumentado. La dislipidemia primaria o secundaria, en este caso. Es una dislipidemia secundaria. Tipo 2 y es hipertenso, entonces Secundaria. ¿cierto? Hablamos que tiene que trastornos secundarios mixtos o solamente una sola molécula, solo el colesterol o solo los dos, colesterol y triglicéridos. ¿Qué me dice la molécula del LDL? 178. Aumenta. Un alto riesgo que se cardiovascular. Placas ateromatosas, ¿cierto? Un alto riesgo cardiovascular. Con una HDL de 45, ya está disminuyendo también la protección, ¿cierto? Una GOT de 23, creería que está entre los valores normales, pero una GPT en 42, creería que ese sí está aumentado, ¿cierto? Y una GOT en 10, una GGT, la gamma glutamitransferasa en 10, está entre los valores normales. O sea, en sí o sí me está reflejando que puede estar también causando un tipo de lesiones a nivel hepático porque la GPT está aumentando. Circularidad del tratamiento de farmacología o farmacológico. En la actualidad, el paciente está tratado con metformina, cada 12 horas, lisinopril, cada 5 miligramos en 24 horas, nifirino, ¿sí? Y simvastatina. ¿Cuál de esos medicamentos que están ahí están asociados con la reducción del colesterol? La simvastatina, que es una estatina. Entonces, hablamos de nuestro paciente que la metformina es para ayudarlo con la parte de la diabetes y los otros dos con la parte de la hipertensión. O sea, el paciente en estos momentos es tratado con una
simvastatina. sí. Pero ¿cómo fue la elección de llegar a esa simvastatina? De la simvastatina. Dentro de la clasificación de las hipolipemiantes, la simvastatina hace parte de las Estatinas. Vamos a jugar cómo ustedes ante un paciente crónico con unos niveles altos de colesterol tienen que estar tomando simvastatina, pero sin embargo ahí están viendo que está haciendo el tratamiento o no, según estos resultados. ¿Qué analizan ustedes? No. No, porque debería, si utilizamos estatinas, la estatina lo que buscamos, ¿cuál es la finalidad? Disminuir Inhibe la síntesis de colesterol. ¿Qué es lo que buscamos con una estatina? Que se reduzca un colesterol en un 50 o un 40%. Y el objetivo final de ustedes como médicos a un paciente, ya sea con una hipercolesterolemia primaria, secundaria, que siempre y con una LDL super alta, es que su LDL siempre esté menor a 100, menor a 120 según el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces vamos. ¿Cuál sería el objetivo del LDL si se tiene que planear el médico de atención primaria para mantener este paciente? O sea, ¿cuál es el objetivo que usted quiere llegar a esa LDL? ¿Y cuáles serían las modificaciones terapéuticas recomendables para ese paciente? Porque igual está tratado con estatina, pero vamos a ver si esa estatina es la elección según esos niveles de perfil lipídico que tiene o podemos seleccionar otros. ¿Cómo sabemos? Pues aprendiéndonos la teoría para ver la funcionalidad o la clasificación de las potencias que tienen estas estatinas en el cuerpo. Recuerden que él tiene la simvastatina. Vamos a ver si le podemos dar otra mejor o por ende combinarlo con otro hipolipemiante. ¿Listo? Continuamos. Esas dos respuestas me las dan ahorita al final. Vamos a ir recapitulando lo que tiene que ver un poco de las causas de mortalidad hoy en día y vemos que tanto en los años 2000 como en los años 2015 y ahora en la actualidad vemos que la principal causa de muerte de mi paciente está relacionada con una cardiopatía isquémica. Luego también accidentes cerebrovasculares y asimismo las demás enfermedades crónicas como diabetes, como una enfermedad respiratoria. Pero ¿a qué voy con esta gráfica? Mire que a pesar de que va evolucionando el tiempo, la primera causa de muerte a nivel crónico de mi paciente está asociado con enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Entonces, y una de esas enfermedades cardiovasculares que ya vimos en nuestra clase pasada, cuando clasificamos la dislipidemia, en este caso la primaria o la familiar, ¿es cuál? La más común aquí en Colombia. La hipercolesterolemia familiar. En Colombia y casi en todo el mundo, la que más se desarrolla es la hipercolesterolemia de tipo familiar. Ahora miremos esta tabla. La clasificación de los factores de riesgo cardiovasculares, los que son no modificables y los que son modificables. Entonces, los no modificables, ya sabemos que está la edad, el sexo, antecedentes personales con enfermedad como tal, cardiovascular o por ende que tengan algún familiar de grado 1 con una enfermedad cardíaca, son pacientes que tienen pues un factor de riesgo ya pues alto y que finalmente pues no es modificable porque ya es una condición. Inmodificables, ya sabemos que todos son esos factores que incluyen ahí el síndrome metabólico que lo vimos en la clase que vimos de diabetes, que sí o sí son factores de riesgo de condición que si no son tratados me van a llevar a mí a un paciente a sufrir enfermedad cardiovascular. Entre ellas está el tabaquismo, la hipertensión arterial, una diabetes, dislipidemia, asociado a ello obesidad, sedentarismo, etc. Como lo vimos en el caso también de mi paciente. Pacientes que tengan triglicéridos mayor a 150, colesterol HDL de menor a 40, todo eso entra a la clasificación, se recuerda el síndrome metabólico. ¿Ok? Muy bien. Recordando un poquito sobre la hipercolesterolemia familiar.